Capítulo número 18 y versículo número 20. Evangelio de Mateo. Mateo capítulo número 18, versículo 20. Hemos titulado, hermanos, el sermón de esta tarde, la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia. Bien, vamos a leer desde el verso 15 para tener toda la cita, todo el contexto del verso 20. Así dice la palabra del Señor. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Este es nuestro texto. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Gracias, mis hermanos, pueden tomar asiento. Seguimos entonces estudiando los temas, ¿verdad?, que tienen que ver con la iglesia y con las doctrinas principales que como iglesia debemos conservar, debemos tener, debemos creer y debemos practicar. En la noche, en el mensaje de anoche, veíamos cosas muy importantes acerca de la iglesia, ¿verdad? Como lo que la iglesia es, lo que significa la iglesia, quién está formando la iglesia y el compromiso que debemos tener con esa iglesia por la cual Cristo murió, dio su vida, fue a la cruz y resucitó al tercer día. Ahora veremos una segunda parte que es la unidad de la iglesia. Recordando que el uso de la palabra que para nuestro idioma se traduce como iglesia es la palabra eclesía. Y la palabra eclesía decíamos que significa los llamados hacia afuera, los llamados, los separados, los apartados del mundo para ser convocados debidamente en una asamblea. Por ahora vamos a ver un solo punto que es justamente el tema, la unidad de la iglesia. Pero estaremos enfocando, hermanos, o estaremos dando alguna información acerca de lo que la iglesia significa y todas las partes que le componen. Por ejemplo, la palabra eclesía que aparece en labios de nuestro Señor Jesucristo únicamente aparece 2 veces. El primero que menciona la palabra tal como nosotros la encontramos en la Biblia como iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Lo que veíamos anoche, ¿verdad? Allá en el 16-18 de Mateo, Jesús pronuncia por primera vez la palabra eclesía, la palabra iglesia. Y ahora es en el texto que hemos tomado que por segunda ocasión Jesús menciona la palabra iglesia. Lo interesante es que cuando se habla en estos 2 textos de la palabra iglesia, no se refiere a la misma iglesia. Cuando Jesús dice en Mateo 16-18, edificaré mi iglesia, el Señor no se está refiriendo a un grupo específico de personas en cierta ciudad o en cierta nación. A eso es que los teólogos le han llamado la iglesia universal del Señor. La iglesia universal es la comunidad de todos los creyentes en Cristo, unidos en su fe y en su pertenencia a Cristo. Esta iglesia es también llamada como la iglesia invisible, en el sentido de que no está limitada a una organización o limitada en aspectos específicos a una región, sino que existe en la fe y en la relación de Cristo con cada creyente. Cuando Cristo dice edificaré mi iglesia, se está refiriendo a la iglesia que está en todo el mundo. La iglesia universal, no específicamente a la iglesia en una región. Cuando hablamos de la iglesia universal, también debemos recordar, ¿verdad?, el credo niceno. Si usted ha leído el credo niceno, la última parte del credo niceno dice lo siguiente: creo en una iglesia que es santa, católica y apostólica.
Y nos llama la atención que ahí el credo niceno, el cual la iglesia cristiana ha profesado a través de la historia, menciona la palabra católico o iglesia católica. Y es que la palabra católica significa universal. Y cuando hablamos de la iglesia universal, nos estamos refiriendo a la iglesia verdadera de Jesucristo. Es decir, que la iglesia de Jesucristo, la iglesia universal, la verdadera iglesia de Cristo es católica. Sin embargo, no nos estamos refiriendo a esa denominación que se hace llamar católica, que su nombre completo es católica, apostólica y romana. No nos estamos refiriendo a los romanistas, nos estamos refiriendo a que la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo, es católica porque es universal. Porque está repartida en todo el mundo. Cualquier otra denominación se puede llamar católica, pueden acudir a la catolicidad, ¿verdad? A que son una iglesia que está diseminada en todo el mundo. Pero es realmente la verdadera iglesia de Cristo la que puede tener este título. Por eso es que el credo termina con esta frase: creo en una iglesia que es santa. Cristo está santificando la iglesia, que es católica porque es universal, y que es apostólica porque los apóstoles y profetas pusieron el fundamento sobre el cual está siendo edificada la iglesia. Así que es a eso que nos referimos cuando hablamos de la iglesia universal, y es a eso que Cristo se refiere cuando dice que Él edificaría su iglesia. Por otro lado, en el texto que nosotros hemos leído, Cristo habla de la iglesia, pero ya no en un sentido general, no en un sentido universal, sino en un sentido local. Note lo que dice, o el contexto. Dice Cristo: por tanto, si tu hermano peca contra ti, está hablando de dos personas que están unidas entre sí, dos hermanos que están cerca. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y aquí no se puede estar refiriendo a la iglesia universal, porque está hablando de una iglesia que puede oír, es decir, una comunidad específica de hermanos que están reunidos debidamente convocados por Cristo. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, dice el Señor, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Cristo también dice que esta iglesia no solamente puede oír, sino que puede hablar. Si no escucha a la iglesia, ese hermano que ha pecado, y le llama la atención y lo ponen en disciplina, entonces debe ser expulsado, porque la iglesia tiene la autoridad de hacerlo. Imagínense que aquí no estaría hablando de la iglesia local, sino de la iglesia universal. ¿Cómo es que un hermano de China va a pecar contra nosotros? O un hermano de Canadá, o un hermano del Salvador. ¿A quién deberíamos acudir para solucionar este problema? Claramente se refiere a una congregación de hermanos que mutuamente se reúnen para adorar a Dios. La iglesia universal es invisible, en el sentido de que no existe como, por ejemplo, la iglesia católica romana, ¿verdad? Que tiene su sede en el Vaticano y desde ahí se expande por todo el mundo. La iglesia de Cristo no. La iglesia de Cristo no tiene su sede en Jerusalén, o su sede en El Salvador, o como le llaman algunas denominaciones, la iglesia madre, ¿verdad? No es que la tiene en cierto lugar y de ahí se expande. No, mis hermanos, la iglesia de Cristo es invisible, aunque está en todo el mundo, es conformada por cada iglesia local en todo el mundo. Es a eso que nos referimos con la iglesia universal y la iglesia local. Un texto que nos aclara esto es 1 Corintios, capítulo 1, versículo 1 y 2. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a la iglesia local. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ven, Pablo se refiere a la iglesia local, dando esta bendición también a todos los que en cualquier lugar del mundo invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien es Señor de ellos y nuestro. Pablo se refiere tanto a la iglesia local como a la iglesia universal. Entonces, si estamos hablando de una sola iglesia, porque recuerda el tema, la unidad de la iglesia, si estamos hablando de una sola iglesia,
¿por qué es que al parecer hay tantas divisiones? ¿Por qué es que hay tantas denominaciones? ¿Por qué hay tantas religiones? ¿Por qué hay tantas iglesias en el mundo? Solo en los Estados Unidos hay más de 40,000 denominaciones distintas. Y nos preguntamos por qué sucede eso. ¿Acaso no deberíamos intentar reunificar a todas las iglesias, por lo menos de los Estados Unidos y así del mundo, y entonces poder tener visiblemente la iglesia? Eso podría sonar muy piadoso, muy maduro, muy espiritual. Sin embargo, hermanos, debemos recordar algo. Cristo oró por la unidad de la iglesia. En Juan capítulo 17, Cristo ora por la unidad no solamente de los suyos, de sus discípulos inmediatos, sino de todos aquellos que habrían de creer por las enseñanzas de sus discípulos. Le dice Cristo al Padre allí en Juan 17, 18 al 23. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por ellos, por los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Esta es la oración de Cristo. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que a ellos los has amado como también a mí me has amado. Ven, la evidencia, según la oración de Cristo, la evidencia de que el mundo va a conocer que somos enviados por Dios, por el Padre, es que seamos uno. Así como Él es uno con el Padre. Cristo ora por la unidad de la iglesia. Hay personas, basándose en la oración de Cristo, que pretenden hacer esta unificación de iglesias sin importar las diferencias doctrinales. Mucho cuidado con el ecumenismo. El ecumenismo no es bíblico. El ecumenismo no es de Dios, hermanos. Ecumenismo es cuando se reúnen las religiones del mundo e intentan establecer lazos de amistad, echando a un lado todas sus diferencias doctrinales. De ninguna manera, hermanos, eso es el llamado que la iglesia de Cristo, el llamado que Cristo le hace a la iglesia para obedecer. La iglesia no debe mezclarse de ninguna manera con ninguna otra denominación, con ninguna otra iglesia que no sea de la doctrina de Cristo, de la doctrina bíblica. Así que la unidad de Cristo, por la que Cristo ora ahí, no es por una unidad organizacional. Es decir, Cristo no está orando para que las iglesias del Salvador sean una con nosotros y nos unamos y tengamos un pastor, ¿verdad? Como la iglesia católica que tiene el papa ahí. Aunque hay pastores que son cuasi papas en sus iglesias, se hace lo que ellos dicen y nada más, ¿verdad? Pero Cristo no nos ha llamado a eso. La iglesia de Cristo tiene a Cristo por cabeza, no a ningún hombre, no a ninguna denominación. No, Cristo no ora por una unidad organizacional. Cristo más bien ora por una unidad espiritual, por una unidad espiritual. Note lo que dice 1 Corintios capítulo 12, versos 12 y 13. Porque si como el cuerpo es uno, la iglesia de Cristo es una, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. No solo a los corintios, le dice Pablo, no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Las iglesias judías, las iglesias griegas tenían muchas diferencias, pero a ambos, dice Pablo, fueron bautizados con el mismo espíritu, la unidad espiritual por la que Cristo estaba orando. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermanos, el llamado a la iglesia no es a crear unidad, esa la crea el Espíritu. Lo que aquí se nos manda es a guardar esa unidad que el Espíritu ya nos dio. Si el Espíritu nos ha unido a esta iglesia local, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer?
tratar de guardar esa unidad y hacerlo en paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Nosotros somos una iglesia local, pero nuestro Padre es Padre también de otras iglesias locales que aunque no llevan el mismo nombre que nosotros llevamos. Porque todos fuimos bautizados con un mismo espíritu. Tenemos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, el cual es sobre todos en todo el mundo, por todos y en todos. Así que debemos orar, hermanos, para que esta unidad sea más visible entre la iglesia de Cristo. Sea más visible, la unidad espiritual. No estamos hablando entonces de una unidad organizacional queriendo imitar, ¿verdad?, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana. No, sino más bien una unidad espiritual. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, las personas que tratan de unificar lo que no puede ser unificado, pasan por alto el hecho de que en el Nuevo Testamento encontramos que las iglesias locales deben tener su propio gobierno y por lo tanto son autónomas, es decir, son independientes. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, que las iglesias locales han adoptado ciertos tipos de gobiernos para la congregación. Por ejemplo, hay 3 tipos de gobiernos que predominan en las iglesias alrededor del mundo. Por ejemplo, está el gobierno jerárquico, el gobierno que usa la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, en la que va desde los más pequeños hasta los más altos, terminando con el Papa, ¿verdad? El Papa es el que manda a todos porque ellos consideran que él es la representación de Dios en la tierra porque él es el sucesor de Pedro. Ahora bien, ese tipo de gobierno no lo encontramos por ningún lado en las Escrituras. Sin embargo, es un tipo de gobierno que ellos han adoptado. Las iglesias cristianas han adoptado por lo menos 2 tipos de gobierno. Hay otros, ¿verdad?, pero que son más minoritarios, como los tipos de gobierno nacional. Por ejemplo, la iglesia anglicana está estrechamente ligada con el gobierno de Inglaterra, así que el gobierno tiene posesión sobre la iglesia. Otro es el gobierno mínimo, en el que un solo hombre gobierna diferentes iglesias. Pero los 2 tipos de gobierno que la iglesia cristiana en la historia ha reconocido es, en primer lugar, el gobierno presbiteriano. Es decir, este tipo de gobierno reparte la autoridad. No son los obispos, pastores que tienen la autoridad, toda la autoridad, sino que delegan autoridad a los miembros de la iglesia. Es decir, ellos no son los que toman las decisiones, no se reúnen en cuartos privados a tomar decisiones y anunciarlo al pueblo, tipo de gobierno presbiteriano, no. Sino que involucran a que el pueblo pueda tener voz y voto a la hora de tomar decisiones. Por otro lado, está el tipo de gobierno congregacional. El tipo de gobierno congregacional delega toda la autoridad a la congregación. Es decir, que en un momento la congregación dice, no queremos ya a este pastor, ¿qué es lo que hacen? Lo expulsan y llaman que venga otro. La iglesia toma todas las decisiones. La mayor parte de iglesias independientes han adoptado estos 2 tipos de gobierno, ¿verdad? Gobierno presbiteriano, gobierno federal. Ahora, hermanos, ¿qué nosotros vemos en las Escrituras? ¿Cuál es el tipo de gobierno que debe gobernar en la iglesia? En la iglesia de Cristo vemos por lo menos 2 tipos de líderes, por decirlo de alguna manera. Vemos a los pastores y vemos a los diáconos. Sí, el Papa no existe en la Biblia. Los cardenales tampoco existen, ni los pastores de pastores. El presidente de pastores es antibíblico, no existe por ningún lado en la Biblia. 2 tipos de líderes existen para las iglesias locales: pastor y diácono. Y esa es la autoridad que Dios ha dado, ¿verdad?, para que gobiernen en su iglesia. Cuando hablamos del pastor, estamos hablando de alguien que cuida y forma con la palabra de Dios. El pastor, ¿verdad?, en referencia al pastor de ovejas, ¿qué es lo que el pastor de ovejas hace? Bueno, él es el que va tras el rebaño o adelante del rebaño en muchas ocasiones y va cuidando, va vendando todas las heridas que las ovejas tienen, va cuidando de que no se vayan a un precipicio, va cuidando de que nadie las arrebate del rebaño. Eso es lo que hace un pastor, un cuidador, alguien que forma, alguien que guía. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 1 al 4.
Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigos de los padecimientos de Cristo, que también soy participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Este es un consejo para los pastores. Dice Pablo, o el apóstol Pedro, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, apacentad la grey de Dios, cuidando de ella, no forzándola, sino bien cuidando de ella. Y es bueno recordar, hermanos, que las tres palabras en el Nuevo Testamento, pastor, obispo y anciano, se refieren a la misma persona. O sea, la misma persona, el pastor es el obispo de la iglesia. La palabra obispo no está reservada para la iglesia romana, ¿verdad? A veces que escuchamos la palabra obispo y pensamos rápidamente en ellos. No, es bíblica. Y el pastor es el obispo y también el anciano. Cuando hablamos de anciano, hablamos de madurez, hablamos de sabiduría. Por eso que en Tito capítulo 1, versículo 5 al 9, Pablo intercambia las palabras de anciano y de obispo. Note lo que dice Tito capítulo 1, versículo 5 al 9. Por esta causa te dejé en Creta, le dice Pablo a Tito, para que corrigieses lo deficiente. ¿Qué de deficiente tendrían las iglesias de Creta, verdad? ¿Saben cuál era lo deficiente? Que las iglesias no tenían pastor. Por eso que sigue diciendo, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga los hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo, ya no es el anciano, es la misma persona, pero con otra palabra, el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino que sea hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Cualidades de un anciano o de un obispo. Cuando hablamos también del obispo, el apóstol Pablo, ahí en la primera carta a Timoteo, cuando le recomienda a Timoteo, quien era pastor de la iglesia de Éfeso, de la iglesia local de Éfeso, cómo elegir a los líderes de la iglesia. Si usted estudia el capítulo 3, no se encuentra otro liderazgo que no sea el del pastor y diácono. Requisitos del pastor y requisitos del diácono. ¿Por qué? Porque ese, hermanos, es el liderazgo calificado para la iglesia, ¿verdad? Dice en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 7, palabra fiel, si alguno anhela obispado, estamos hablando de un supervisor, estamos hablando de un líder, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito, es decir, un recién convertido, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Requisitos para el obispo. Entonces hemos visto que el primero del cual habla la Escritura como un líder calificado es el pastor, obispo o anciano. Algo también muy importante, hermanos, en esto es que casi en todas las iglesias había una pluralidad de ancianos. ¿Por qué? Porque las iglesias iban en crecimiento y eso da, verdad, más facilidad para el manejo de las cuestiones eclesiásticas. En segundo lugar, también el liderazgo calificado para la iglesia son los diáconos. Cuando leíamos la primera carta a los filipenses, la única carta a los filipenses, capítulo 1, versículo 1, dice Pablo y Sóstenes a la iglesia de Filipo con sus ancianos y diáconos, o sus obispos y diáconos. Es el único, hermanos, liderazgo calificado. Y también hay requisitos para este segundo liderazgo calificado. 1 Timoteo 3, 8 al 13.
Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que gobiernan bien, los que ejercen bien el diaconado, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. La iglesia debe tener su propia membresía y su propio liderazgo. Y hermanos, ese liderazgo que el Señor ha puesto en la iglesia es el que gobierna por medio de la palabra. Cristo gobierna por medio de la palabra y por medio de la voz del liderazgo calificado a una iglesia local. Por eso que ayer les decía que si otro pastor quiere venir aquí a dar órdenes, tenemos una puerta que es bastante ancha como para sacarlo. Porque la Biblia es muy específica en el sentido de que cada iglesia local tiene su propio liderazgo calificado para que ejerza el dominio de la palabra del Señor. Así que cuando nosotros, como miembros de esta iglesia local, tengamos alguna pregunta, tengamos alguna dificultad, tengamos alguna queja, no vaya con otro pastor. Usted tiene su pastor. Tenemos nuestro pastor. Tenemos nuestros hermanos, ¿verdad? Cualquier cosa, tenemos nuestros pastores. Tenemos a nuestro pastor. Vamos a ir a las Escrituras y vamos a ir, ¿verdad?, con ese liderazgo calificado que el Señor ha establecido en esta iglesia local. La iglesia debe tener entonces su propia membresía y su propio liderazgo. Por eso es que en Hechos capítulo 14, versículo 23, Pablo, regresando de su segundo viaje misionero, dice que constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos los encomendaron al Señor en quien habían creído. Era necesario que cada iglesia, y aún para el tiempo de los apóstoles, que uno pensaría que los apóstoles gobernarían las iglesias. No, Pablo se ve como un anciano más, al igual que Pedro, que se veía como un pastor más. Pablo ni siquiera era pastor, era miembro de la iglesia de Antioquía. Pablo el apóstol era miembro de la iglesia de Antioquía, al igual que Bernabé. Y ellos, cuando los ancianos oran por ellos, es que ellos salen a la obra misionera. Y cuando ellos regresan, establecen ancianos en las iglesias. Y otra cosa importante en este verso de Hechos 14, es que cuando ahí se habla de constituyeron, da la idea de que ellos pidieron la colaboración de la iglesia y la iglesia votó a mano alzada. ¿Por qué? Porque la iglesia debe estar a la expectativa si el hombre que va a estar como líder cumple con los requisitos o no. Es partícipe. ¿Ven? ¿Recuerdan el tipo de gobierno presbiteriano? Que no todas las decisiones las toman los líderes, sino que involucran a que la iglesia también tenga voz y voto. Bueno, de la misma manera Pablo lo hacía constituyendo ancianos en la iglesia. Filipenses 1:1, el cual ya le cité, Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y los diáconos. Hebreos 13:7, acordaos de vuestros pastores, ven, sus pastores, no otros, no, vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido su resultado de su conducta e imitad su fe. Y luego en el verso 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. No es que vamos a andar por ahí, hermano, obedeciéndole a todos los pastores. No, Dios nos ha dado pastores. En este caso nos ha dado un pastor en esta iglesia local. Y cualquier otra cosa que otro pastor le diga, hable con mi pastor, dígale. Sí, porque en más de una ocasión se nos van a acercar y van a decir, pero hermano, y mi pastor, hable con él. Porque nosotros somos una oveja de un rebaño, ¿verdad? Donde Cristo ha puesto líderes. Así que no se preocupe, los pastores van a decir muchas cosas por allá, muchas cosas. Tenemos una iglesia con una membresía establecida y con un liderazgo establecido. Y es así, hermano, como crece la iglesia de Cristo. La escritura es muy clara, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. ¿A quién debemos sujetarnos? Obedeciendo la palabra en la predicación y orando por ellos. A nuestros pastores, ¿saben por qué? Porque son ellos los que velan por nuestras almas. Así que no tratamos de unificar la iglesia en un sentido organizacional, sino que debemos orar, hermanos, para crecer en la unidad de la iglesia en un sentido espiritual. Tratar de unificar la iglesia en una sola organización
es también despreciar la importancia de la doctrina, ¿verdad? La verdadera unidad cristiana descansa en dos pilares: en la regeneración y en la doctrina. Es decir, no tenemos que hacer a un lado las cosas que nos diferencian y abrazarnos por las cosas que nos unen. Sobre todo porque si las cosas que nos hacen diferentes son doctrinas cardinales importantes de primer orden en las Escrituras. La unidad cristiana, la unidad espiritual cristiana, descansa entonces en dos pilares. Primero, en la regeneración. Todos aquellos que han confesado a Cristo, lo que veíamos anoche, la confesión de que Él es el Hijo del Dios viviente, Él es el Cristo, Él es eterno. Todos aquellos que tienen a Cristo como su Señor y Dios son nuestros hermanos. Aunque sean de otras denominaciones, son nuestros hermanos. Si ellos han confesado sus pecados, se han arrepentido de sus pecados, son nuestros hermanos. Y aunque por ahora es muy posible que no se estén exponiendo a toda la verdad de las Escrituras, puede que en algunas cosas estén siendo engañados, tarde o temprano esos que son cristianos, porque son ovejas de Cristo, serán rescatados y llevados a un redil donde puedan ser alimentados. Pero ya son nuestros hermanos. Ellos ya lo son porque han sido regenerados. Y en segundo lugar, la doctrina es otro pilar fundamental de la unidad o de la unificación cristiana. Romanos capítulo 6, versículo 17 al 18. Pero gracias doy a mi Dios, que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Qué fue lo que estos hermanos guardaron en su corazón? Obedecieron en su corazón la doctrina. Y la palabra doctrina significa enseñanza. La enseñanza de la palabra de Dios, aquello que está siendo guardado en nuestros corazones, hermanos, debemos procurar que permanezca allí, porque esa es una de las bases, de los pilares que nos mantendrán unidos a otros cristianos que también están aprendiendo sobre la doctrina de las Escrituras. También anoche leíamos, ¿verdad?, ese texto de Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16, que el Señor ha dado regalos a la iglesia como los pastores, como los diáconos, como los maestros, como los evangelistas. ¿Con qué propósito? Para que nos ayuden a crecer espiritualmente en el conocimiento de Cristo hasta que lleguemos a la unidad de la fe. ¿Ven? Una unidad espiritual. Para que ya no seamos llevados por donde quiera, por todo viento de doctrina. ¿Ven la importancia de la doctrina? El pilar, uno de los pilares fundamentales de nuestra unidad cristiana, para que ninguna falsa doctrina entonces nos arrastre al engaño, al error. El intento de crear una sola organización no toma en cuenta algunos factores humanos que han de prevalecer en la iglesia. Factores que hacen necesario que haya varias denominaciones. Hermanos, nosotros no, por lo menos no deberíamos ya creer que debemos ver una iglesia universal. No, es invisible, formada por cada iglesia local con diferentes rótulos. Si usted encuentra, por ejemplo, a una persona en el supermercado, en la lavandería, donde quiera que va, y por su lenguaje, por cómo habla, usted identifica que es cristiano, usted lo saluda. ¿Por qué? No le va a preguntar, pero ¿qué predicaron el domingo anterior? ¿O cuál es su confesión de fe? ¿O a qué iglesia pertenece? Si esa persona habla como cristiano, lo saludamos como cristiano. ¿Por qué? Porque sabemos que debemos amar a nuestros hermanos. Debemos amar a nuestros hermanos. Y denominaciones habrán muchas y seguirán habiendo muchas. Van a salir un montón más de denominaciones. ¿Y eso a qué se debe? ¿Acaso es la voluntad de Dios que hayan tantas denominaciones? Cristo oró por la unidad de la iglesia, pero en ningún momento vemos, hermanos, que haya orado por unificar una sola organización. Aún en el Nuevo Testamento vemos que se hablan de las 7 iglesias de Asia, allá en Apocalipsis, que se hablan de las iglesias de Galacia, las iglesias de Macedonia, las iglesias de Judea. No estamos hablando, no vemos una iglesia nacional, por lo menos en el Nuevo Testamento, así que no deberíamos procurar tal cosa. Una de las limitaciones que nos llevan a tener diferentes denominaciones, obviamente, es el pecado de nuestro corazón que no nos ayuda, ¿verdad?, a poder ver con claridad, hermanos, a tener un buen entendimiento de la verdad. Es que nosotros estamos muy limitados para ver la verdad. Y en este sentido debemos decir que ninguna de las iglesias locales en el mundo tiene toda la verdad. Ninguna. Ninguna ha llegado, hermanos, a comprender todas las doctrinas en la perfección, tal y como son enseñadas en las Escrituras. No, nosotros tenemos nuestras deficiencias.
Y tenemos nuestras diferencias en pequeños detalles de interpretación en algunas doctrinas, que de nuevo no son vitales en la salvación. Yo recuerdo, cuando estaba estudiando en el Instituto Bíblico allá en la iglesia de Roosevelt en Nueva York, era cuestión de casi todos los jueves, porque eran los días que estudiaba, llegar y hablar con un hermano y nos armábamos unos debates. Recuerdo el más interesante fue, si usted ha leído Génesis capítulo 6, usted va a ver ahí que se hablan de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Algunos creen que los hijos de Dios son ángeles, yo creo que son hombres. Entonces él creía que eran ángeles y armábamos unos debates hasta que llegó el maestro y dijo: ustedes están peleando por algo que no deben pelear. Esa no es una doctrina fundamental del cristianismo. Si usted cree que son hombres, crea que son hombres. Si usted cree que son ángeles y puede demostrarlo, crea que son ángeles. Y ya dejamos de discutir, nos graduamos juntos y pues él salió por su iglesia, yo salí por la mía y quedamos como buenos amigos. Pequeña diferencia en cuestiones como esas. Vamos a las historias en el Antiguo Testamento y se pueden tener algunas diferencias. De hecho, hermanos, en algunas doctrinas que pueden parecer, ¿verdad?, como vitales, por ejemplo, el tema del milenio. Hay algunos que interpretan Apocalipsis 20 literalmente y creen que son 1000 años literales, otros no. Y dicen: no, hermanos, son alegóricos, esos no son 1000 años. Bueno, los que creen que sí y los que creen que no, hermanos, los dos son cristianos. Es decir, ya sea que crea que es literal o que no es literal, eso no afecta en nada la salvación tanto del uno o del otro. Lo único que va a cambiar es que uno va a llegar 1000 años antes que el otro al milenio. Pero los dos van a llegar. Ven, nosotros tenemos nuestras diferencias y tenemos nuestras debilidades como iglesia. Y no, hermanos, nosotros no tenemos en nuestras mentes, no entendemos toda la verdad. Por eso es que hemos comenzado a estudiar, porque queremos tener la verdad y unirnos a otras iglesias que también lo tengan. Así que nuestra limitancia, nuestra limitación para entender la verdad es una de las cosas que nos separan con otras personas. Lamentablemente hay razones innecesarias por las cuales hacer una división en las iglesias, pero lamentablemente se hacen. De hecho, cada denominación es porque se ha dividido de otra iglesia. Lamentablemente eso es un pecado que conllevan aquellas personas que lo hacen así, ya sea porque una iglesia no quiere madurar y una familia pues decide salirse y comenzar otra iglesia, o porque la iglesia está bien y esa familia no quiere adaptarse a esa iglesia, ¿verdad? Y se sale de esa iglesia porque tiene un entendimiento distinto. Yo he sufrido he estado en 2 iglesias que han sufrido ciertas divisiones y no es recomendable para nada, porque no solamente se ve mal ese grupo de hermanos que se va creyéndose mejor que los que se quedan, sino que dejan un gran vacío, ¿verdad?, en la iglesia de la cual han salido. Y, lamentablemente, providencia divina, no lo sé, pero ambos grupos que se han separado de estas 2 iglesias siguen estando igual que como cuando se separaron. Es decir, no se ha visto un crecimiento, no se ha visto que fue la mejor decisión que hayan tomado. No, Cristo no nos manda a dividir iglesias, nos manda a la unidad del Espíritu, a que amemos, hermanos, a nuestros hermanos y vivamos en esa unidad. Pero lamentablemente, de nuevo, por nuestros pecados y nuestra limitancia y muchas veces nuestro orgullo y nuestra arrogancia, hace verdad que nos separemos y entonces salen otras iglesias. En segundo lugar, por nuestros prejuicios. Somos muy prejuiciosos, que aunque no son justificables, pero nos acompañarán, hermanos, todos los días de nuestra vida. Todos tenemos prejuicios en algún momento, en alguna parte, ¿verdad?, de cómo entendemos nosotros las Escrituras. Hay suficiente luz, dijo alguien, para iluminar a los elegidos y suficiente oscuridad para humillarlos. No tenemos toda la verdad. No tenemos, hermanos, todo, ¿verdad?, el entendimiento acerca de la verdad. Sin embargo, lo estamos buscando. ¿Cómo entonces debemos solucionar estas diferencias? Porque realmente las tenemos. Llegamos a otras iglesias que son inclusive del concilio, y aquí voy a hablar personalmente, que yo no comparto con ellos. De verdad, no creo igual que ellos la forma como hacen sus cultos, como hacen sus... No comparto. Sin embargo, por educación estoy ahí porque son cristianos también y diferimos en ciertas cosas. Ahora, que alguien salga hablando de una doctrina vital que no es negociable, como la doctrina de la Trinidad o la doctrina de que Cristo es la preeminencia de Cristo, que Cristo es divino, o la autoridad de las Escrituras, claramente yo lo calificaría de hereje. Pero no, el que tengamos ciertas diferencias con cuestiones que no son vitales, que pueden
con las que podemos batallar, ¿verdad? Y luchar y mantenernos ahí hasta el final de nuestros días, eso no es una evidencia de que esas personas estén yendo, ¿verdad?, por un camino de apostasía, sino más bien que tienen un entendimiento distinto. Escuchaba de un hombre que estuvo más de 40 años en una iglesia. La iglesia era continuista y él era cesacionista. Estos dos términos se refieren a los dones milagrosos extraordinarios del Espíritu, como hablar en lenguas, hacer milagros, don de sanidad, don de revelación, los de Primera de Corintios. Y los continuistas creen que el Espíritu Santo sigue dando esos dones, ¿verdad? Por eso que ahora la gente habla en lenguas, hacen sanidades, etcétera, etcétera. Los cesacionistas, por otro lado, creen que Dios es todopoderoso para hacer milagros y que Dios puede dar esos dones, pero que ya no los da, porque tuvieron cierto momento en la historia que fueron necesarios y que ahora pues ya tenemos toda la revelación. Sin embargo, este hermano era cesacionista y él estuvo más de 40 años en una iglesia continuista y nunca dijo nada. Es decir, esa iglesia, que aunque era continuista, nunca dijo nada que se saliera de la palabra de Dios en cuanto a la persona del Espíritu Santo. Por eso es que este hermano, que a pesar de ser cesacionista, estuvo ahí con toda confianza. Porque aunque no compartía ciertos detalles, supo que no había ninguna herejía en cuanto a la persona, lo que se predicaba de la persona del Espíritu Santo. Es que sí, hay ciertas cosas en las que vamos a diferir. ¿Cómo solucionar estas pequeñas diferencias? Porque todos las tenemos. En primer lugar, hermanos, debemos coincidir en estar de acuerdo en las cosas de mayor importancia y respetar los desacuerdos de menor importancia. Si compartimos que Cristo es Dios, en la Trinidad, que la Biblia es la palabra de Dios, en la segunda venida de Cristo, que ese es otro tema muy importante, que hay muchas posturas y todos deberíamos respetarlo porque estamos interpretando cosas que todavía no han pasado. Ahora, todos debemos estar unidos en la doctrina de la segunda venida, aunque vamos a diferir en detalles por la interpretación que tenemos acerca del tema. Entonces debemos estar de acuerdo en las cosas de mayor importancia y respetarnos en las cosas de menor importancia. Y aquí me refiero con otras iglesias. Debe de predominar la doctrina, ¿verdad? Y debemos respetar las diferencias. Eso es lo primero. Lo segundo, debemos aprender a diferenciar las doctrinas primarias de las doctrinas que no son vitales. No nos vamos a separar por cosas que no son vitales, hermano. Por ejemplo, si este maestro, por mi falta de entendimiento en ese momento que discutía sobre los ángeles y los hombres, yo hubiera salido mal con ese hermano, porque yo iba a decir, ¿por qué es que no entiende que son hombres? Y él iba a decir, ¿por qué este no entiende que son ángeles? Por algo que no es vital. Gracias a Dios que tenía ahí el maestro y él dijo, no peleen. Hay cosas por las que no, hermanos, no podemos hacer, ¿verdad? No podemos hacer a un lado a los hermanos. De nuevo, yo saludo a todos los hermanos, amo a todos los hermanos, aunque sé, y ellos saben, que no compartimos ciertos detalles en algunas cuestiones bíblicas. Debemos mostrar entonces también, en tercer lugar, debemos mostrar amor cristiano hacia todos aquellos que profesan ser cristianos a pesar de las diferencias. Amor cristiano, es que si se han arrepentido de sus pecados y si han confesado a Cristo como su Señor, son cristianos. Y debemos mostrarles un amor cristiano porque ellos también lo son. Debemos también, hermanos, anhelar que el Evangelio de Cristo sea anunciado en el mundo, aunque no pertenezcan a nuestra denominación. En ese sentido, debemos orar por aquellas iglesias que mandan misioneros a Medio Oriente, a la India, a China, a otras partes del mundo. Debemos orar por estas iglesias, aunque no sean parte de nuestra denominación. Estuve en cierto lugar donde unos hermanos me contaban que decían, somos de las asambleas de Dios, somos de apóstoles y profetas. Y fuimos a Israel y nos encontramos con uno de la luz del mundo y los tres comenzaron a predicar en la calle. Si usted no sabe, la luz del mundo es una secta. Pero el Asamblea de Dios, apóstol y profeta, salvadoreños los tres, y uno de la luz del mundo, y los tres comenzaron a predicar. ¿Será correcto? Por lo que dice Pablo, sí. Sí, hermanos, si nosotros salimos a predicar y se enojó, miren, y si un testigo de Jehová se acerca
Y dice, yo quiero decirle a esto que Jesús les ama. Eso es verdad, pues dice lo que Jesús le ama. Ahora, si él comienza a decir sus falsas enseñanzas, que Jesús no es Dios, entonces sí lo hacemos a un lado, porque no está compartiendo la doctrina. Pero desde el momento que hablamos la palabra de Dios y estamos en sintonía en lo que estamos haciendo, como estos tres hermanos, predicándole a los judíos, que Cristo es Dios, entonces sí podemos estar de acuerdo. Note lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 18. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el glorioso evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, y todos los demás y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? No obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Ahora, Pablo ahí no menciona que estos hermanos estaban predicando un falso evangelio. Ahí sí Pablo se hubiera entristecido, pero aunque lo hacían por contienda, como diciendo, mira Pablo, tú estás preso y nosotros no. Nosotros sí podemos predicar y tú no puedes. Bueno, dice Pablo, si lo hacen por contención, por envidia, por vanagloria, por pretexto, de todas maneras yo me gozo porque Cristo está siendo predicado. Habían unos hermanos, unos hombres, que estaban echando fuera demonios. Y dice Juan, ahí en Marcos 9:38, Juan le dice al maestro, el apóstol Juan, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonio, pero él no nos sigue, no es del grupo, no es de la iglesia, y se lo prohibimos, porque no nos seguía. ¿Por qué se lo prohibieron? Porque no nos seguía. Pero Jesús le dice, no se lo prohíban, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Ese síntoma, ¿verdad?, del apóstol Juan o de los apóstoles, muchas veces tienden a tener los cristianos, ¿verdad? Como no es de nosotros, entonces que se calle o está mal. No, de repente nosotros somos los que estamos mal. Entonces nosotros debemos de ser pacientes y mostrar amor cristiano con todos estos hermanos. En la medida de lo posible, hermanos, también debemos ayudar a otras iglesias, sobre todo cuando hablábamos, ¿verdad? Ahorita el pastor hablaba de las ayudas financieras y eso lo vemos ahí en las escrituras. Por ejemplo, lo que se ha estado estudiando en Tercera de Juan, habían hermanos que recibían a los enviados. Y también habían ayudas, ¿verdad?, monetarias, de dinero, de ofrendas, como lo que mencionaba también el pastor ahí en Primera de Corintios capítulo 16, le dice Pablo a la iglesia de Corinto, cada primer día de la semana, aparte, ¿verdad?, la ofrenda, porque Pablo la tendría que llevar a Judea. Y luego vemos que otras iglesias colaboraron también para llevar las ofrendas a iglesias que estaban en necesidad. Hermanos, nosotros somos una pequeña parte de una gran iglesia. No permitamos por ninguna manera, hermanos, que esas pequeñas diferencias, detalles minúsculos de algunas cosas que no compartimos nos puedan separar del todo. Es necesario que levantemos, ¿verdad?, murallas muy altas de nuestras doctrinas, pero no lo suficientemente altas como para que no nos permita estrechar la mano de los que están del otro lado, porque también son nuestros hermanos. Quisiera terminar con un párrafo que escuchaba uno de estos días, no sé quién es el autor, pero nos permite ver, hermanos, cómo Dios ve la iglesia, sobre todo en el día del Señor, cuando le cantamos. Dice este autor, en el Pacífico al amanecer, en la medida que comienza el día, las congregaciones en las islas se juntan para adorar en su presencia. Dios escucha sus alabanzas, seguidas de numerosas congregaciones en Nueva Zelanda y después en Corea, Japón y Australia que entran en la misma presencia. En lo que las alabanzas a Dios recorren Asia, muchas lenguas en China, Indonesia y Pakistán se le añaden y expresan los honores que corresponden a su nombre. India se une al coro. Luego unas pocas voces en el Medio Oriente, un breve espacio de silencio en el volumen de la alabanza a Dios ocurre en tanto que el sol recorre las tierras árabes estropeadas por la oscuridad musulmana y el norte de Asia oprimido por el comunismo. No obstante,
Aún a través de Rusia se cantan las alabanzas a Dios. Más adelante hace erupción la alabanza a Dios al entrar en escena África y Europa. Una intensa voz sube al cielo. Finalmente comienza en Brasil, se une el continente americano. Por todo lo ancho las voces de América se elevan hacia el cielo. Aquí se produce quizás en términos de cantidad el más fuerte estallido de alabanza a Dios en todo lo largo de este día de reunión en la presencia del Señor. El volumen, sin embargo, no es la mejor medida de calidad, sino la sinceridad del corazón. Después las alabanzas cruzan el mar, van disminuyendo a medida que van pasando el Pacífico y concluyen en aquellas mismas islas donde comenzaron 24 horas antes. Todo esto ocurre cada día del Señor. No lo consideramos con frecuencia. Tal vez deberíamos contemplar más a menudo las alabanzas de toda la iglesia de Cristo, de la cual nosotros somos una minúscula parte. Todo esto, hermanos, ocurrió este día. Ven, no somos la única iglesia, no somos el último, ¿verdad?, vestigio de santidad o de pureza. No, hay un montón de iglesias en el mundo que el día de hoy se levantaron muy temprano, antes que nosotros, para adorar a Dios. Esa es la iglesia de Cristo. Nosotros somos parte, hermanos, de una inmensidad de cristianos que hoy en día están adorando a Dios. Debemos meditar, ¿verdad?, mucho más en eso y orar, hermanos, para que esa unidad espiritual sea más palpable, sea más visible entre su iglesia. Oremos.